Venezuela a principios del siglo pasado era uno de los países más ricos del mundo. Sí, Venezuela allá por 2000... ¿Cómo lo fue Argentina? Como lo fue Argentina. Entre guerras. Exacto, antes del peronismo, Argentina era una verdadera potencia, igual que Venezuela. Ve hoy, ya de Venezuela se fueron 8 millones de venezolanos. En los años 70 pasan cosas similares cuando renuncia el secretario de Hacienda creo que era Hugo B. Margain, le renuncia a Echeverría cuando hace sus megaobras, esto de que convierte a los campesinos en pescadores, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, que quiere hacer obras de relumbrón y termina... Y se decía que todas las finanzas se hacían en Palacio. Sí, y se hacían en Palacio, ¿no? Y las es cuando se manejan desde Los Pinos. Renuncia Carlos Ursúa y vemos paralelismos. Yo creo que Andrés es realmente un fanático de Luis Echeverría. Ese modelo es el que realmente le gusta. Vamos a comparar un país con emprendedores y un país sin emprendedores. ¿Dónde no hay emprendedores? En Venezuela, en Cuba, ¿no? En Nicaragua, en Corea del Norte. Pues claro que no hay, pero entonces ve cómo está la ciudad, ves cómo están los países. Entonces lo que tienes que hacer, tenía razón ella, es en estimular al emprendimiento, que eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es un gobierno que te diga cómo te ayudo en el proyecto que estás haciendo, porque seamos claros, el gobierno no da más empleos que para la burocracia. Pero esto de que estamos generando empleos, por el amor de Dios, quien genera empleos son las empresas. El sector privado genera 8 de cada 10 empleos. Es muy claro. Entonces, que no se echen y en Venezuela es justo al revés. En Venezuela, 8 de 10 empleos los genera el Estado, porque es dueño de todo. Y eso favorece la precarización institucional y de las personas, y eso hace que la gente esté más preocupada por ver cómo va a comer hoy que por iniciar un nuevo negocio o cómo beneficiar a su entorno. El emprendedor lo que hace es que crea una unidad de negocios, se expande, le da empleo a otros, pero al mismo tiempo adquiere una responsabilidad social con su entorno. No es de que yo construyo mi casa, me atrinchero y lo que pase afuera me vale madre. No, la visión del emprendedor es cómo mejoro el entorno. Y cuando haces que tope un emprendedor con otro y con otro, se va volviendo como una especie de colmena de una energía de construcción, de ver cómo haces las cosas mejor para todo, porque quieres vivir en un país mejor. Hoy ya estamos hablando de que tienen una buena nariz para olfatear, para detectar las oportunidades de negocio. Y eso quiere decir oportunidades, sí, en el mercado nacional, pero también estamos hablando del mundo entero como mercado. Sí, claro. Hoy ya es global. Sí, las oportunidades son globales. El mundo ya es una vecindad. Pero además, los empresarios son los que pagan los impuestos, con los que vive el gobierno. O sea, cuando el presidente critica a los empresarios o critica a los aspiracionistas, en realidad son aquellos con los cuales, con cuyos recursos se los dan al gobierno para que el gobierno pueda financiar su crecimiento y el desarrollo y pagar inclusive el sueldo del presidente. Esos son los argumentos que han trascendido tanto en redes sociales de Ricardo Salinas, y que en cierta medida hay algunos que coinciden en el sentido de que tú pagas impuestos y vas a un servicio médico y no hay ni agua, o sea, no hay nada. ¿Para qué? Mira, muchos de nosotros no tenemos problema en pagar impuestos. El problema es, y además este gobierno ha sido muy eficaz en recaudar impuestos. El problema es ¿para qué usa esos impuestos? Publicaba Reforma en esta semana, la semana pasada, el sobrecosto de casi 500 mil millones de pesos de sobrecosto de las megaobras. Es dinero tirado a la basura. ¿Qué harías con 500 mil millones de pesos en el sistema de salud, en el sistema educativo? ¿Por qué? Por rescatar. No, y eran 2 proyectos. Dos proyectos. Pero además, que era el Tren Maya
y Pues dos claro bocas. que no me dan ganas de pagar impuestos. Pero además, aquí hablábamos de que para poder pensar en aumentar el pago de impuestos, es decir, en una reforma fiscal, antes habría que asegurarle a la gente de que sabe a dónde va a ir el dinero. Porque no puedes pedirle a la gente que pague más impuestos, ya de por sí cuesta mucho trabajo que paguen, pero además no puedes hacerlo cuando no sabes a dónde va a dar el dinero, no sabes, porque además te dicen es seguridad nacional, entonces durante 20 años se va a tener la bajo reserva. Aquí. No. Yo quería hacer un comentario sobre el tema de que los aspiracionistas, se refería a la clase media. Sí, exactamente. Sí, claro. Estamos hablando del único lugar del mundo que no quiere que haya más clase media. Es absolutamente fundamental que haya más clase media, que haya más gente que se sume a la clase media para que avancen las sociedades, para que avancen las economías. Pero además la clase Y media aquí no queremos a la clase media. La clase media es la que sostiene un país. Absolutamente. Bueno, y dices, Sí. no quiero a la clase media, entonces, ¿qué me estás diciendo? Si es con la que crece un país y no quieres a la clase media, todo lo que quieres es la cubanización. Pero es que la clase media da mucha lata. La clase media pide cuentas. La clase media, porque paga, ¿no? Pide cuentas, cuestiona, genera pensamiento, genera ciudadanía, genera conciencia. Pues ¿cómo le va a gustar? Claro. Si cuando dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, entonces seamos todos pobres, en lugar de que, si el problema no es que no es la riqueza, el problema es la pobreza, hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza. No, y la distribución. Claro, La distribución pero de la riqueza. su visión de decir, un par de zapatos, ya no necesitas más, ay, quédate donde estás, yo soy tu gran proveedor, tú no pienses, tú no hagas, yo me encargo de todo, tú nomás vota por mí y todo es felicidad. Bueno, ese es un esquema obsoleto de el papel de un gobierno. Es decir, el papel del gobierno lo que tiene que hacer es preparar a la gente para que después ellos aprovechen las oportunidades, para que identifiquen las oportunidades y vayan por ellas, pero que estén preparados. El gobierno es un regulador, no es un proveedor, y hoy él quiere convertirse en el gran gobierno proveedor, como lo es en los gobiernos autoritarios, como en Venezuela, como en Cuba. Yo soy el único que da. Todo lo que tienes me lo debes a mí. Es un modelo obsoleto. Pero absolutamente. De país y un modelo obsoleto de gobierno. Pero además, es que el asunto, a diferencia de países como Cuba o como de Venezuela, nosotros ya habíamos probado la libertad, la alternancia, la ciudadanía, los organismos autónomos, el fortalecimiento de las instituciones. Claro que le está costando muchísimo trabajo tratar de regresarnos a los años 70. Le cuesta porque hay una resistencia clara de, quizá no tanto de los jóvenes que no conocieron esa parte, pero de una generación, quizá a partir de la mía, en la que ya te diste cuenta de cómo fue el cambio, cómo fue la alternancia y cómo... De la clase media. De la clase media, claro. Que no quiere volver. Que no quiere volver a los tiempos de las devaluaciones brutales, en las que en la mañana el kilo de azúcar costaba un precio y en la tarde costaba ya otro, ¿no? A eso es a lo que nos queremos regresar. Y eso es lo que me platicaban algunos jóvenes. Es que muchos de ellos no vivieron estas carencias, esta inestabilidad de que no existía un banco central, por ejemplo, y todas estas cosas que ha traído la construcción de ciudadanía, la fortaleza de las instituciones, el contrapeso al presidencialismo. Y ahora nos quieren regresar allá, pues claro que las resistencias son muy grandes. Pero fíjate, Venezuela, por ejemplo, Venezuela a principios del siglo pasado era uno de los países más ricos del mundo. Sí, Venezuela allá por 2000... ¿Cómo lo fue Argentina? Como lo fue Argentina. Entre guerras. Antes del peronismo, Argentina era una verdadera potencia, igual que Venezuela. Ve hoy, ya de Venezuela se fueron 8 millones de venezolanos. Fíjate que yo estuve en Venezuela en el 2018, fui a Caracas, y a platicar con gente de allá porque a mí me preocupaba mucho el asunto de
¿qué les pasó? ¿No? O sea, ir a platicar justo con la clase media, ¿qué les pasó? Y entonces, varias cosas de las que me platicaban, era esa, es que a nosotros nos agarraron fuera de base. Las instituciones no eran sólidas, pero cuando llegó Hugo Chávez, la presencia del tipo, mucha gente se enganchó con él y empezaron a crecer. Marcó una diferencia con lo que él también llamaba gobiernos anteriores, se vendió como el gran renovador y cuando ellos me dicen, cuando nos venimos a dar cuenta, ya habíamos perdido todo, las instituciones, todo. Que esto no les pase, me decían a mí. Toda similitud es mera casualidad. Pero el asunto, yo creo, y tengo la plena convicción. Es terrible, terrible, porque efectivamente yo quisiera subrayar lo que dijo Amado. Aquí hay resistencia en este momento y lo que se quiere es volver al camino que llevábamos, no a como éramos antes, no, hombre, más sino para atrás, al camino que llevábamos, ¿no?, hacia la modernidad. En los años 70 pasan cosas similares cuando renuncia el secretario de Hacienda creo que era Hugo B. Margain, le renuncia a Echeverría cuando hace sus megaobras, esto de que convierte a los campesinos en pescadores, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, que o sea, quiere hacer obras de relumbrón y termina. Y se decía que todas las finanzas se hacían en Palacio. Sí, y se hacían en Palacio, ¿no? Y es cuando se manejan desde Los Pinos. Renuncia Carlos Ursúa y vemos paralelismos. Yo creo que Andrés es realmente un fanático de Luis Echeverría. Ese modelo es el que realmente le gusta, ¿no? El setentero, el controlador, el populista. Pero fue hace 50 años. Hace 50 años. Y ya entonces no funcionó. No funcionó. Pero hace 50 años no funcionó. Pero yo lo voy a hacer. Pero está proponiendo por la vía de los hechos un capitalismo de Estado. Es decir, desde el momento en que él propone una nueva aerolínea para hacerle la competencia a las privadas, y desde el momento en que él dice voy a destruir el sistema de farmacias porque tengo una superfarmacia, cuando él dice esto, el capitalismo de Estado fracasó en el mundo. Digo, no, a ver, hay que ver el capitalismo porque además, ¿dónde están las empresas? ¿Dónde están las cámaras para levantar la voz y decir de ninguna manera eso no es el camino? No se puede. No funciona. No lo han hecho. Con excepción de Coparmex, que es el único que levantó la voz. Por cierto,